Lo que les voy a compartir a continuación es una historia que a mí, a pesar de que con el tiempo me siento un poco mejor, yo creo que el lazo madre-hija se rompió para siempre. Y es un dolor, una angustia, preguntas que aún no logro responderme, pero sé que Dios nos tiene preparado retos, caminos y que por algo suceden. Aún no tengo una razón específica, pero sé que hay un para qué, que es acercarme a la paz, acercarme a tener herramientas y valorar las personas que sí me han querido y que pueda yo poner más filtros a las personas que se acerquen a mí. Bueno, pues vamos a ello. Mi nombre, antes que nada, es Laila. Todo esto se desarrolló en la hamburguesería que tiene mi papá. Mi papá se llama Abel, como les digo, vende hamburguesas. Es un local pequeñito, muy cerca del centro. Bueno, más bien en el centro. Este local antes, bueno, viene desde mis abuelos, el oficio de mi papá. Mi papá tiene no quiero y no me gusta nunca que digan un defecto, sino tiene una condición distinta que le ocurrió porque cuando él estaba trabajando en la cocina de mis abuelos, porque primero empezaron como una comida corrida, sufrió un accidente con una olla, se quemó gran parte de su cuerpo, se lastimó, tuvo heridas fuertes del lado izquierdo. A través de muchos tratamientos y terapias, pues ha estado mejor, pero ocurrió que pasaron dos cosas. Explotó porque antes pues no tenían los protocolos de seguridad que ahora se tienen. Explotó un tanque de gas pequeñito y había una olla de aceite, entonces le dejó mal la pierna a mi papá, también daños en la piel. Así que mi papá, pues que además conforme han ido pasando los años, cojea cada vez más de su lado izquierdo. Pero mi papá es un hombre muy trabajador, es un hombre muy bueno, es un hombre que tiene un corazón enorme y que siempre está dispuesto a ayudar y ver a los demás, y creo que además tiene un alma muy inocente. Donde nosotros nos dimos cuenta de esta traición fue ahí en la hamburguesería. Ahora, cómo fue, pero quería decirles la diferencia que hay entre mi papá y mi mamá. Pues mi mamá, pues ella sí podría entrar en los estereotipos de belleza que existen en la sociedad, porque pues mi mamá, Jimena, es profesora de pilates y de zumba, y sí, mi mamá es una mujer guapísima, sinceramente. Mi mamá es muy, muy, muy bella, tiene unos ojos grandes, mi mamá tiene pestañas preciosas, mi mamá además siempre le ha invertido mucho en su imagen. Se ha hecho varios arreglos, se ha hecho varias, siempre está con dermatólogos, con nutricionistas. Es una mujer que se cuida mucho, que es alta, es delgada, tiene unos genes bonitos, tiene de todo mi mamá, sinceramente, físicamente es preciosa. La contraparte a mi papá, que quizá él no entra en ese estereotipo. Yo no sé si ella ha jugado como esa carta de la belleza a su favor y siempre ha sacado ventaja o ha hecho comentarios a mi papá. Una de las frases que yo siempre recuerdo con la que crecí fue: da gracias que te he hecho caso, da gracias que estás conmigo, da gracias que me fijé en ti. Una de las cosas que mi mamá Jimena siempre le dice en Papá Abel, le dice, pues menospreciándolo, ya conforme he ido a terapia y conforme he hablado con las personas, más porque pues yo soy una mujer muy introvertida. También por eso yo creo que elegí esta carrera de diseño, pues es una carrera hasta cierto punto muy solitaria. Diseño web, pues me la paso eso atrás de una computadora creando páginas de internet. Ahora que las redes sociales están tan en su punto, pues también manejo varias cuentas de empresariales, etcétera, para apoyar a las empresas que se vayan metiendo a la tecnología. Y tanto como a mi papá como a mí, mi mamá siempre, siempre nos hizo comentarios de nuestro aspecto. Frases con las que he crecido como: yo no sé cómo es que no te pareciste a mí, porque eres una gota idéntica a la familia de tu papá. Fea, fea, fea. Son cosas con las que crecí, esta palabra fea, fea, fea. Desde chica, si yo hacía algo que ella consideraba mal, me decía fea, fea, fea. Laila, ¿cómo es? Fea, fea, fea. Es un concepto con el que crecí, con el que siempre pensé que yo era así. Pues mi contexto familiar fue ese. Soy hija única. Pues yo de pequeña
quería un hermanito, una hermanita y mi mamá ya no quiso tener más hijos. Una de las cosas decía, ¿para qué? Si miren cómo me salió esta, otra igualita, no gracias. Mi familia paterna pues no acepta, y menos ahora que pasó esto, pero no aceptaba mucho a mi mamá porque mi mamá siempre le decía cosas desagradables a mi papá y cosas pues humillantes. Mi abuela le decía a mi papá que cómo era posible que se dejara manipular y tratar de esa manera y que qué ejemplo me daba. Por muy guapa que fuera mi mamá, no tenía por qué permitir eso. Mi papá siempre le dio todo a manos llenas a mi mamá. Mi papá trabaja muchísimo. Los días que afortunadamente ahora ya solo trabaja viernes, sábado y domingo, que es cuando abre la hamburguesería. Por la mañana la hamburguesería es cafetería y ya por la tarde ya tiene la tarde libre, pero antes trabajaba muchísimo más. Bueno, ya él se ha dado esta posibilidad de descansar un poco y ya también toma vacaciones porque antes ni siquiera en Navidad ni en Año Nuevo descansaba, siempre trabajando. Una de las cosas que mi papá decía es, para mi reina todo y para mi princesita, a mí me decía mi princesita. Pues sí, mi mamá además es una mujer de gustos carísimos, carísimos, bolsas, ropa. Ella es una mujer que le gusta mucho, mucho traer cosas de marca y de marcas muy caras. Mi mamá también le gusta andar en coche y mi papá pues trabajar para solventar todos los gastos de mi mamá. Yo creo que cuando empezó a ver, siempre me trataba mal mi mamá, o sea, siempre había como comentarios feos, como les decía, tanto para mi papá como para mí, pero para mí fueron perdiendo importancia porque el cariño de mi papá y de mis abuelitos pues era todo. Así que, y de mis primos, mi papá tiene varios hermanos y hermanas, y mis tíos, mis primos, pues fueron mi centro familiar. Y a mi mamá, pues más bien, sí, mucho tiempo yo quise que ella me quisiera y siempre estaba yo buscando hacer cosas para que, como decir yo, caerle bien, me diera un abrazo, me diera un beso, que no estuviera enojada. Yo creo que también mi personalidad de ser tan introvertida era mejor calladita porque así no se enoja mi mamá. Ese es el pasado, que era como yo pasaba inadvertida. Pero en el momento en el que todo cambió fue a partir de que mi amiga Ingrid de la universidad, su mamá estaba estudiando belleza, necesitaba una modelo. Pues mi amiga Ingrid siempre ha sido muy amable y me ha querido muchísimo. Su familia también. Había momentos en los que en la escuela mi mamá no iba a mis eventos e iba la mamá de Ingrid a verme, a veces hasta lunch me llevaba. Siempre me incluyó como otra hija, la señora Rocío. Y bueno, Ingrid me pidió, oye, mi mamá necesita una modelo, pero a mí ya me ocupó para cosas de mi cabello y ya ahorita no me puede hacer más porque me lo va a dañar. No sé si puedes ir tú. Yo dije que claro que sí. Participé en muchas cosas, muchas de sus clases de la señora Rocío. Cosas de que me hacían el cabello, me empezó a depilar la ceja, porque a mí nunca mi mamá me dio consejos como ponte esta mascarilla, haz esto, vamos a que te enseñen a arreglarte tu ceja. En cambio mi mamá citas en centros de belleza, citas con dermatólogos, con que le pusieran ácido hialurónico, fillers, labios. Mi mamá siempre pestañas, pero a mí nunca. Alguna vez yo le llegué a decir, y yo también, y me decía, no, las feas no. Su frase que les decía, Laila, 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 fea, fea, fea. Era una cancioncita que tenía, ¿no? Y se me quebra mucho la voz porque yo creo que es algo que no sé cuándo se va a poder superar, pero sé que hay mucha luz y bendiciones en mi camino. La señora Rocío empezó a arreglarme, no me gusta decir arreglarme porque también la señora Rocío me ha dicho que no diga así, a embellecerme aún más. Me dice, a sacar la belleza de tu alma. Es como la señora Rocío me lo ha dicho. Me hizo un corte de cabello, porque antes solamente yo iba a que me despuntaran las puntas, pues sí, que me despuntaran, iba a decir despuntaran las puntas, a que me despuntaran el cabello y ya. Me empezó a hacer cortes de cabello y conforme ella iba avanzando en los cursos, pues me iba haciendo más cositas, como pues depilarme la ceja, enseñar a maquillarme. Ya cuando fue la cumbre fue cuando empezó a enseñar a maquillarme, a ponerme... Yo nunca ni una enchinadora había tomado, pues enchinarme las pestañas, ponerme gloss. Empecé a sentirme segura de mí misma. Yo me imagino como que era una
semillita y empecé a florecer y a hacer una rosa bella, bella. Yo me sentía bonita y era algo que lo que yo nunca había experimentado, verme al espejo y decir, ay, y tomarme fotos. Yo no era una chica de selfies ni nada y de repente empecé a verme yo misma con otros ojos. Ahí empezó el enojo de mi mamá hacia mí. Me decía que me ubicara, yo siempre he trabajado también con mi papá ayudándole en la hamburguesería. Mi mamá no, mi mamá decía que trabajar así era para los jodidos. Pues a mí no me gusta que insulten a mi papá y yo en cuanto empecé sentirme más fuerte y empoderada de mí misma, pues sí empecé a contestar y a defender a mi papá. Y yo le decía, pero si de ahí comemos y todo lo que te haces de ahí comemos. Y decía, yo me hago las cosas con mi dinero que gano. Porque mi mamá da clases de zumba y de pilates, pero mi papá le da dinero y mi papá pues es el que compró la casa. Mi mamá pues sí mi mamá nunca ha aportado nada económicamente, nada. Tomó unas capacitaciones de Zumba, hay una escuela donde da clases de Zumba y da 2 horas, sobre todo en la mañana. No es que sea... Mi mamá pues ha sido afortunada porque le ha dado todo a mi papá, nunca ha tenido que estar viendo cómo poder mantener una casa o no. Y mi papá también siempre le ha apoyado en cuestión de la limpieza. Hemos tenido personas que colaboran en la casa que se les paga para la limpieza. Al lado de la hamburguesería hay varios puestos de comida, pues siempre hemos comido ahí, hay 2 comidas corridas ahí cerca. Entonces mi papá le decía, tú dedícate a ser feliz y nada más. Y pues sí, es a lo que se ha dedicado. Mi abuela Beatriz, la mamá de mi mamá Jimena, ella dice que, bueno, ya que ha ocurrido todo esto, dice que no entiende por qué su hija hizo eso. Ella dice que le afectó muchísimo cuando mi abuelo, de un momento a otro se supo que mi abuelo Mauricio tenía otra familia. Pues mi abuela Beatriz, la mamá de mi mamá, lo que hizo fue no volver a tener ningún contacto con mi abuelo Mauricio. Y ahora sí que lo desterró de la casa. Yo creo que quizá no eran los medios o como pues antes se manejaban así las cosas sin ir a terapia. Y mi abuela Beatriz, que le afectó muchísimo a mi mamá, el no tener esa figura masculina es lo que atribuye a cómo siempre ha sido. Como mi abuelo Mauricio tenía otra familia, otra mujer, pues otras hijas, pues ella como que siente ese enojo hacia las mujeres. Es la teoría que tenemos. Y que bueno, es algo que también estoy trabajando mucho en terapia. Y en el momento en el que yo empiezo a arreglarme, a verme bonita, porque ya tengo que aceptar que sí que lo soy, porque siempre pensé que yo era fea, un monstruo, y que mi mamá era la más bella. Además, mi mamá me decía que yo era la hija de Shrek y que era como Shrek y ella era una princesa y decía, yo soy cualquiera de las princesas, yo soy la bella durmiente, porque como mi mamá pues sí descansaba mucho porque mi papá le daba todo, yo soy la bella durmiente y tú eres la hija de Shrek. Era cosas que muchos comentarios con los que crecí así. La relación se volvió muchísimo más tirante cuando yo estaba en la carrera. Otra cosa que me decía era, ¿para qué? Qué bueno que estudias porque ningún hombre a ti te va a querer ni te va a mantener. Todo esto muchas veces me lo decía cuando mi papá no se daba cuenta o cuando estaba trabajando. A mí también se me hacía tan normal que mi mamá me dijera esas cosas desde niña que yo pensaba que era lo que me tocaba en la vida y fin. Hubo una discusión que fue creo que el parteaguas y el gran problema, ¿no? Que fue un momento decisivo en la relación con mi mamá, que fue cuando en una ocasión mi mamá no se dio cuenta que mi papá estaba ahí. Yo estaba picando la lechuga y la cebolla. Se burlaba mi mamá nunca hacía absolutamente nada en el negocio. Se iba, se sentaba y decía que ella era el adorno bonito para que la gente entrara a la hamburguesería. Entonces yo estaba picando la cebolla y la lechuga. Sus palabras textuales fueron: qué bueno que sabes hacer cosas y que eres útil, porque pareja nunca vas a tener. Un esposo menos. ¿Novios? ¿Cuándo has tenido novios? Qué bueno que vas a poder mantenerte tú sola, hija, porque los mostritos, si bien les van a tener novios mostritos. Y mi papá estaba atrás y mi mamá no vio y salió y le dijo: conmigo, hija, siempre vas a contar.
y tú no necesitas que nadie te mantenga, porque conmigo siempre vas a contar si algo no te sale bien y además tú estás estudiando y vas a tener una carrera y vas a tener con qué defenderte. Yo callada y solamente fui y abracé a mi papá. Mi mamá se quedó pálida, molestísima, enojada. Vi cómo le hirvió como un odio hacia mí, un enojo, Y fue a partir de ese momento que yo creo que ahí fue cuando me dejó de ver como eso, como una hija, me vio como un ser humano despreciable. O sea, siento que eso así fue el momento en el que rompió ella ese lazo, que también nunca había estado bonito o agradable. Y el hecho de que mi papá me defendiera, dijera que siempre iba a contar conmigo, pues eso la puso muy mal. Poco tiempo después de ese momento, y mi mamá siempre pedía cosas, aplicaciones como que Amazon o hacía compras. Le gustaba mucho pedir cosas por Sephora, pedir cosas cosméticos, labiales. Muchas cosas le gustaba que se las entregaran ahí en la hamburguesería. Entonces llegaba y decía, ya me llegó mi paquete, ya me llegó. Y era una cosa que mi mamá siempre, o sea, que era algo y le encantaba abrirlo ahí. Pues sí, mi mamá sinceramente muy carismática también con los clientes. Decían, ay, miren, ya me llegó esto. Mi mamá caía bien, platicaba con los clientes y, ay, tal. Y recurrentemente le llegaban cosas y paquetes a mi mamá. Y ahí fue donde conocí a Álvaro. La perdición, yo digo que fue, aunque ahora pienso que fue una suerte porque esto a mí y a mi papá nos va a hacer más fuertes. Fue a entregar un paquete de mi mamá ahí en la hamburguesería, en mensajero para una empresa. Pues dejó el paquete, yo lo firmé por ella, me sonrió, platicamos un momento y ya fue como, ¡ay, qué guapo fin! Y luego le llegó otro paquete a los pocos días, o bueno, no tantos días, fue como a la semana, le llegó otro paquete. Llegó a Álvaro, pero llamó por teléfono y llamó a la hamburguesería porque mi mamá dejaba ese número. Porque como siempre siempre había alguien ahí, podía llegar. Y yo contesté y dijo que si era la hamburguesería, que iba a ser un paquete y le dije que sí, que yo lo recibía. Y dijo, bueno, a ver si sirve y paso y me tomo un receso y me como ahí unas hamburguesas. Tontamente me emociono de cómo fue ese encuentro. Yo le dije que sí, que lo esperábamos. Le di mi teléfono y empezó ahí. Fuimos novios poco tiempo. Todo esto ni siquiera fue tan extenso. Fuimos novios por 3 meses antes de que empezara todo este maleficio, toda esta hierba negra que se metió en nuestra vida. Mi papá lo aceptaba, mi papá decía que bueno, que Álvaro era un hombre de trabajo, un chico de trabajo, que sí, y bueno, pues Álvaro iba mucho ahí a comer hamburguesas, platicaba con mi papá, hablaban de fútbol, hablaban de empresas. Mi papá y él se llevaban bien. Y mi mamá era muy distante, fue a partir de esa plática que a mí, que me dejó de hablar, por decirlo de alguna manera, porque me ignoraba. Me daba así, lo mínimo que hablaba mi mamá era conmigo, o sea, pásame tal cosa, ¿qué tal? En los meses de era lo único que muchas veces me decía cuando yo me acercaba y le comentaba algo. Pues también no era que yo como que la necesitara tanto porque no crecí con su amor. Con el tiempo me he dado cuenta. Fue una vez que me estaba yo poniendo labial enfrente del espejo de ahí de la hamburguesería. Sus palabras, pues no las voy a decir tal cual porque pues son fuertes. Me dijo, ¿ya te vas con Álvaro? Y le dije, no, vamos a ir al cine. Es un noviazgo muy bonito y es un noviazgo. Soy muy feliz, mamá. Quiero que sepas eso, que soy muy feliz con Álvaro. Y yo le dije, pues sí, quizá no debí de hacerlo, pero como metiendo cizaña, a ver tú cuando te vas con mi papá a algún lado, a algún viaje, nunca quieres ir al cine, nunca quieres ir, siempre te está invitando y tú no quieres ir con él. Me contestó, pues con los años se está avejentando más y vergüenza me da. Yo le respondí, vergüenza me das tú, porque pues yo quiero muchísimo a mi papá. Y yo creo que ahí fue cuando ella empezó a querer tomar venganza de mí y su respuesta fue, ya te vas a arrepentir, mostrito, te vas a arrepentir, mostrita. Me decía así, mostrito, mostrita, chacalita también me decía. Siempre como si fuera un cariño, pero en realidad era una agresión. Y bueno, pues después de esa salida que fuimos, y además íbamos a la Cineteca porque nos quedaba muy cerca de la universidad,
Entonces, después de esa salida, mi mamá le empezó a hablar a Álvaro, porque era distante con él. Le empezó a hablar, le empezó a decir que si hacía ejercicio, que por qué no le iba a ver al gimnasio donde ella también trabajaba, que le iban a hacer descuento. Y le insistió muchísimo y Álvaro dijo, en una ocasión me dijo, voy a ir a ver el gimnasio donde trabaja tu mamá porque me van a hacer un descuento y pues yo no quiero ser grosero, quiero que ella estar bien todos y pues a lo mejor me conviene y me meto ahí a tomar clases en el gimnasio. Se me hizo raro. Yo confiaba mucho en Alberto y le dije, pues sí, si tú quieres, te sientes a gusto, pues yo estaba también muy metida en el trabajo, pues me gustaba mucho apoyar a mi papá, me gusta mucho además el negocio, me gusta mucho la cocina, además con la escuela y yo ya empezaba a tener prácticas de diseño y ya tenía yo además algunos clientes, pues yo tenía poco tiempo, yo no me tomaba como en serio los comentarios de mi mamá, yo estaba enfocada en mi novio, en ayudar en el negocio, en la universidad, en el trabajo y no le prestaba tanta atención. Pues Álvaro de repente no salía del gimnasio y decía, no, es que hoy en la tarde no puedo ir porque voy al gimnasio. Y claro, sí se empezó a ver el cuerpo de Álvaro como que empezó a cambiar súper rápido. En 2 meses ya estaba distinto, empezaba como a tonificarse. Mi mamá presumía, ahora entiendo que era presumir, mi mamá hacía comentarios en la hamburguesería. Mi mamá casi ya no iba a la hamburguesería y luego empezó a ir mucho. Y ella sabía que muchas veces Álvaro pasaba por mí a la universidad y luego nos íbamos a la hamburguesería y yo ahí, estar ahí porque yo ahí ya cenaba, yo ahí le ayudaba a mi papá a cerrar, ayudaba en lo que fuera. Entonces yo no salía de la hamburguesería y muchas veces nuestro punto de reunión con Álvaro era ahí. Pues era como, es mi segunda casa la hamburguesería. Mi mamá empezó a estar muchísimo más ahí y cuando era hora de comer o de sentarnos a comer, mi mamá se sentaba con Álvaro. Hasta mi amiga Ingrid me dijo, oye, ¿qué le pasa a tu mamá? O sea, parece ella la novia. Ese fue su comentario y yo me enojé. O sea, sí recuerdo como dije, ay Ingrid, no digas eso. Debí de haber puesto más atención en esas señales que a veces Dios nos manda. Yo estaba muy, muy enamorada de Álvaro. Fue mi primer novio. Yo de verdad pensaba que con ese hombre pues me iba a casar. Mi papá lo aceptaba, que iba a tener hijos con él, que íbamos a hacer una vida. En el negocio teníamos cámaras porque pues por la inseguridad que de repente se vive, había cámaras hacia afuera y cámaras dentro, en la caja sobre todo. Había mi papá, todo empezó a ocurrir, o sea, ya cuando se desata este asunto, fue cuando mi papá empieza con unos dolores en el estómago. Le empieza a doler muchísimo el estómago y bueno, después ya le detectaron que afortunadamente no fue nada grave, sino que era el exceso de trabajo y empezó a tener una gastritis. Como mi papá nunca ha sido un hombre que padezca de salud, pues eso lo puso mal. Empezó con dolores de estómago y ya el doctor le dijo que pues que tenía que tranquilizarse, tenía que desayunar, Fue en ese mes que mi papá pues le bajó al trabajo y empezó a contratar 2 empleados más. 2 empleados conocidos de la central donde papá va y se surte. En ese momento pues era gente de confianza, pues que se confiaba, además había cámaras. Mi papá ya faltaba menos y yo era la que iba y abría. Mi papá ya se iba a la casa y yo cerraba y como nos quedábamos con los 2 empleados y estaba Álvaro, yo no sentía miedo de que algo me fuera a pasar, teníamos también muchas precauciones. Uno de los empleados, Joaquín, le dijo a mi papá que le hizo un comentario. Joaquín ya es una persona pues ya grande de edad, conoce desde hace mucho tiempo a mi papá. Le dijo que cuidara a su esposa. Le dijo, cuide a su esposa, jefecito, porque a veces los muchachos creen que tienen la vida fácil o comprada con las mujeres grandes. Y mi papá le dijo, ¿por qué lo dices? ¿Qué has visto? ¿Qué pasó? Y le dijo, mire, yo no he visto nada, solo creo que debe de cuidar más a su mujer. Póngase las pilas, jefecito. Y fue lo único que le dijo. Mi papá pues empezó a desconfiar de Álvaro y le empezó a tomar. Yo vi que mi papá empezó a ser como grosero con Álvaro y como muy cortante y me pidió que checara a Álvaro, que Joaquín le había hecho un comentario extraño y que si yo confiaba en Álvaro. Yo le dije que sí. Mi papá también se lo dijo a mi mamá, oye, Joaquín me comentó esto, y mi mamá se la agarró contra Joaquín. Un día desaparecieron 1,000 pesos de la caja. Mi papá checó
que a veces la cámara, pues de repente alguien la apagaba, alguien apagaba el servicio de videovigilancia. Entonces no pudo saber en ese momento pues qué había pasado con los 1,000 pesos. Como nunca había ocurrido, pues pensaban que a lo mejor eran los 2 empleados, pero mi papá pensaba que quisiera a Álvaro. No se sabía. Entonces mi papá ya traía esta espina de desconfianza y lo que hizo fue montar otras 2 cámaras sin avisarnos. Nosotros no sabíamos que había otras 2 cámaras. Y metió una cámara también en la cocina. Pues ya las cosas como que seguían normal. Yo vi a mi papá como una semana como un poco alterado. Yo lo apoyaba en yo ir a abrir, yo y tal. Mi mamá estaba muy interesada. Fue mi época de exámenes. Entonces mi mamá, ella puso de su parte y yo me empecé además a sentir como súper feliz, contenta, porque sentí como que a lo mejor ya las cosas estaban cambiando entre nosotras. Me dijo, no te preocupes, tú este fin de semana, tú estúdiale mucho, haz tus cosas y yo voy y yo abro y cierro la hamburguesería, tú no te preocupes. El negocio va bien, tenemos estos 2 empleados, tú no te preocupes, tu papá pues que se vaya a descansar y yo me encargo de eso. Fue un cambio increíble que hizo mi mamá en esos días. Mi papá y yo estábamos bien contentos y le dije, ay, es que mi mamá está cambiando mucho, está más feliz, está apoyándonos. Yo creo que pues las cosas en algún momento iban a tomar su rumbo. Mi papá y yo decíamos eso. Yo en esos días le dije a Joaquín que por favor le echara ganas al negocio, que apoyara mucho porque mi mamá pues estaba muy motivada con el negocio, que mi papá pues estaba retomando su salud y que bueno, y Joaquín, sí, nunca desconfié de Joaquín del dinero, yo pensé que las cuentas no nos habían salido y fin. Y yo hablé con Álvaro también y le dije que en estos días pues que no iba a poder verlo igual porque estaba en exámenes y que por favor, eran mis exámenes finales y que por favor, pues que ya después de los exámenes íbamos a celebrar. Y él me propuso que sí, que a lo mejor hasta hacer un viaje familiar y no sé qué. Y yo creída. Y me dijo, voy a estar mucho en el gimnasio, voy a hacer algunas cosas, si no me encuentras, pues es porque además, según empezó a tomar clases de natación y no me podía contestar porque según él estaba en la alberca, según en eso estaba nadando. Fueron para mí unos días que yo los viví como de ensueño, muy metida en el trabajo de diseño, con mis exámenes. Mi novio, yo sentía que me cuidaba, que estaba respetando mis tiempos, mis espacios y yo encantada, feliz. Y después mi papá me dijo que teníamos que hablar. Yo presenté mis exámenes y yo lo veía raro, lo veía como serio, lo veía triste, muy triste. Me dijo que cuando acababan mis exámenes y ya le dije el miércoles es el último día. Después de que tuvimos unos días muy buenos, para el lunes por la noche me dijo que cuando acababan mis exámenes que cómo me sentía. Le dije el miércoles ya acaban y me dijo bueno, quiero darle unas vacaciones a los empleados por lo menos 2 días. Vamos a cerrar la hamburguesería ni va a ser y la cafetería porque como les decía en la mañana lo montaba como cafetería. Los vamos a cerrar unos días y que los empleados se vayan de vacaciones unos 2-3 días y luego retomamos, vamos a darnos un espacio. Fue rarísimo porque mi papá nunca, en todos los años de trabajo, nunca había cerrado así. En esos días yo noté a mi papá rarísimo, casi no salía de su habitación, casi no hablaba. Yo pensé que a lo mejor se empezaba a sentir mal, dijo que no, que solo estaba descansando, que era raro verlo porque nunca había descansado. Ya terminé mis exámenes, y me dijo que si hablábamos el jueves por la mañana. El negocio seguía cerrado y dije que sí. Y me dijo que no le dijera nada a mi mamá, que no le dijera nada a Álvaro, que quería pasar unos momentos conmigo, que nos veíamos para desayunar y luego, pues que íbamos a la hamburguesería. Solamente fui a dejar unos libros a la biblioteca y ya me fui otra vez para la hamburguesería y me dijo, ahí nos vimos y me habló primero muy bonito y me dijo que él era muy afortunado, que nunca pensó en su vida tener una hija tan maravillosa, que lo perdonara porque no sabe en qué momento la vida tomó ese rumbo. Como él muchas veces me lo había dicho, siempre iba a estar conmigo y me iba a cuidar y que lo que pasara íbamos a salir adelante ambos. Yo pensé que mi papá tenía cáncer o algo. Ya le dije, ¿qué tienes, papito? Pues el corazón roto, hija. Esto es una pesadilla. Me dijo, te voy a enseñar unas imágenes porque solamente así lo vas a creer. Prepárate. Me tomó de las manos, me sentó y me dijo, tu mamá me ha estado engañando y me engaña con Álvaro. Así. Fue un sopetón. ¿Cómo? No es cierto. Dijo, sí, mira. Y me enseñó pues los videos del videovigilancia y hacían, pues nada, estaban en la cocina y hacían de todo. Yo no quise ver,
pues estaba grabado. Y claro, de repente yo decía, es que no puede ser, es que quizá no, a lo mejor solamente está muy cerca. No, o sea, estaban intimando ahí. Me dijo, para mí lo más fácil y lo más humano es ir y actuar violentamente, pero yo no te eduqué así, con esos ejemplos. Voy a proceder legalmente, hija, con Álvaro, porque esto es abuso de confianza. Tiene demandado a Álvaro. Ve mi mamá, pues es un infierno lo que estamos viviendo porque mi mamá no le quiere dar el divorcio. Mi papá le ha dicho que entonces pues se tiene que ir a vivir a otro lado. Y le dijo ella que mejor se fuera él. La casa pues la construyó mi papá. Era primero un terreno, sí tenía planta baja, pero él ha ido construyendo. Y sí tiene habitaciones, pero mi mamá pues ya no están en la parte de abajo, que es donde vivíamos todos. Ahora mi mamá está en parte de más arriba, que estamos planta baja, luego el primer piso, y en la parte de arriba mi papá empezó a construir 3 habitaciones, una cocina, todavía la cocina ni siquiera está bien terminada, la habitación y un baño. Y ahí mi mamá dijo, pues este va a ser mi departamentito porque yo he estado muchos años y te he dado los mejores años de mi vida y aquí me voy a quedar. Y pues nada, mi mamá sigue ahí, mis abuelos paternos ya lo saben, mi abuela materna también ya lo sabe. Me dijo que lo sentía mucho porque ella me quiere, porque no entiende cómo es posible que mi mamá me haya hecho esto. En el momento en el que explota todo, pues yo me derrumbo. Solo quedó enfrentarnos. Le pedimos a Álvaro que si podía ir, que si no tenía trabajo, que lo esperábamos ahí Le dijo que sí, que sin problema. Y le pidió a mi mamá que terminando su clase, porque pero lo más seguro es que estaban juntos por cómo llegaron. Llegaron a la hamburguesería y mi papá utilizó el gancho de les tenemos una sorpresa, y mi mamá encantada, porque cada que mi papá le decía te tengo una sorpresa, le regalaba algo. Entonces mi mamá encantada corrió y pues nada, con el negocio cerrado, puso las imágenes en la pantalla y pues aquí está la sorpresa, que a mí ya no me van a ver la cara de... Pues Álvaro se hizo para atrás, pensó que mi papá le iba a hacer algo, porque además también citó a los otros 2 empleados, a Joaquín y a Mario, que es el otro empleado que estuvieron trabajando, y lo citó para pedirle disculpas porque pensó que a lo mejor alguien había tomado el dinero, pero que ahora sabían pues que todo había sido planeado, lo de la caja. Como sus trabajadores de confianza, quería informarles, y para mí fue muy asombroso porque mi papá pues al final queda como tristemente como al que le pusieron los cuernos, pero mi papá dijo las cosas bien claras: esta mujer aquí ya no puede entrar, este hombre aquí tampoco, y voy a demandar a este hombre. Nos quedamos en shock. A mí las piernas me temblaban, yo sentí que me desmayaba. Joaquín me puso una silla, me trajo agua, dijo papá te quiere y todo va a estar bien. Mi mamá le dijo, pues que Álvaro le dijo, discúlpeme señor, yo no supe qué hacer, discúlpeme, no paraba de decirlo, y le dijo que se largara. Volteó como para decirme algo, se quedó con la palabra en la boca y le dijo, y si te acercas a mi hija, te voy a meter años en la cárcel. A mí Álvaro no me ha vuelto a buscar nunca. Pues la relación con Álvaro pues yo lo bloqueé de todas las redes, ni me buscó ni nada. Mi mamá le dijo, en eso pues Álvaro se fue, mi mamá le dijo, ¿qué esperabas? Con la apariencia que tienes, que siempre me tendrías así. A mí me das vergüenza. Y empezó como a quererlo humillar y a meterse con su físico. Y le dijo, así, todo enclenque del cuerpo, todo dañadito. No, pues obviamente yo iba a tener ojos para alguien más. Yo le dije a mi papá, nunca me había puesto así, dije a mi papá, no le vuelves a decir algo así. Y me paré de la silla y no sé yo qué iba a hacer, pero me sentí como una pantera. Joaquín y Mario me tomaron, me dijeron, no, nena, no, niña, no vale la pena esto. Mi papá dijo, termina todo, esta mujer, ya saben quién es, no vuelve a entrar al negocio. Mi papá le sigue dando dinero hasta este momento. Está viendo lo de abogados, hacer todos los trámites. Y mi mamá pues vive en la parte de arriba del departamento, de la casa. ¿Quién ha sido mi apoyo en estos momentos? Pues mi papá, mi amiga Ingrid, la señora Rocío. La señora Rocío pues nos ha apoyado mucho en cuestión de qué hacer, hacia dónde recurrir. Estamos tomando terapia, nos estamos acercando a la palabra de Dios, porque me quedé sin mamá, mi familia está rota. Pues también de repente hasta extrañaba yo a Álvaro, porque yo pensaba que de verdad iba a ser el hombre de mi vida, con quien me iba a casar. He entendido que se han abierto muchas puertas bonitas, como Joaquín y Mario, empleados de confianza. También mucha gente pues lo supo, que los chismes corren,
y han venido a apoyar a mi papá. Mi papá también no ha tenido vergüenza en decir, me pasó esto, también es un ejemplo. Muchos clientes han apoyado a mi papá. La hamburguesería está más llena que antes. Es hasta raro porque ahora siento que más chicos interesados en mí, pero yo en este momento no quiero nada de eso. Tengo que sanarme, tengo que ver qué voy a hacer con este dolor, Es también bien difícil porque yo veo a mi mamá, entra y sale de la casa, a veces hace cosas como azotar las puertas y eso cuando ya es bien muy noche. Va a llegar el momento, mi papá dice que todo legalmente se va a cuadrar y vamos a estar mejor. Bueno, pues esto que me ha ayudado mucho, rezar, escuchar oración, porque me da mucha paz. No sé cómo se llegó a este punto. También mi papá está muy apenado conmigo porque dice que si él hubiera parado la situación con mi mamá desde antes, desde que yo era niña, si no le hubiera dado todo a mi mamá, pues a lo mejor mi mamá hubiera valorado. Hay muchos hubieras, pero es lo que es. Yo tengo a veces pesadillas y ascos de las imágenes que vi. No debía haberlas visto. No las vi completas, solo era para cerciorarse sí está pasando. Sé que pronto esto va a ser parte del pasado y superado y que le encontraré un para qué y nos va a servir en la vida esto. Ya lo está haciendo porque la señora Rocía, Ingrid, mi mejor amiga, están ahí y han demostrado mucha luz. Pues muchas gracias por escucharme, por favor déjenme escrito sus consejos. Gracias.